a todos y bienvenidos. Y nada, vamos a seguir con la serie de si crees en Dios en algo se tiene que notar, que llevamos muchas predicaciones de que se tiene que notar lo de creer en Dios. Ya no me acuerdo de cuántas cosas se tienen que notar, pero son unas cuantas, ¿eh? Entonces hoy vamos a ver que si creemos en Dios se tiene que notar en que crecemos. Y vamos a ver en qué tenemos que crecer y por qué. Y qué tenemos que hacer para crecer. Y para crecer tenemos que permanecer. Hoy hay muchos infinitivos, ¿no?, en la predicación. Y de versículo de pasaje base, el que tenemos es de Juan 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, aquí a lo mejor hay conceptos que no nos suenan mucho, pero sí que hay una parte del versículo que está muy clara, que nos dice: separados de mí, de Jesús, nada podemos hacer. Entonces, pues vamos a ir viendo este pasaje. Y lo primero es deciros pues, que estas palabras son palabras de Jesús. Y son palabras que Jesús dio en la última cena. Entonces, vamos a hablar de cosas, de conceptos que Jesús creyó que eran muy importantes para sus discípulos antes de que él se fuera, ¿no? De que los discípulos pues las conocieran. Vamos a hablar de conceptos que son muy importantes en la vida del cristiano. El primero es permanecer. ¿En qué tenemos que permanecer? ¿En quién tenemos que permanecer? ¿Y por qué es importante que permanezcamos? A lo mejor podéis pensar, bueno, pues yo he conocido a Jesús, ¿qué es eso de permanecer, no? Y crecer. Crecer es otro concepto que plantea más problemas, porque dices, bueno, pues yo he conocido a Jesús, tengo una relación personal con él, ¿por qué tengo que crecer? Si estoy bien, me he convertido, hablo con él, oro, me ayuda, ¿por qué? ¿Qué tengo que crecer? Hay una frase que a veces suena, que es el ya me lo sé, ¿no? Decir, ya me sé el Evangelio, ya me he leído los 4 Evangelios, ya me sé la Biblia. Y a veces, pues, creo que, como veremos después, si esta frase viene a mi pensamiento es que algo falla en mí o algo tengo que aprender, ¿no? Porque veremos que luego Pablo es el primero que te dice: yo no pretendo saberlo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Y a veces pienso, pues si Pablo decía que no, voy a estar yo por delante, ¿no? Que era un hombre, pero bueno. Entonces, lo primero que dice Jesús, sueno con un poco de rechinillido, pero bueno: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y aquí pues os he puesto un dibujo de una vid, ¿eh? No se ve muy allá, pero bueno, están las raíces. A ver, yo no soy hombre de campo, mis padres sí, a ver, sabrían más de esto que yo. Tenemos la planta, tenemos las ramitas y luego está el pámpano, que es esa ramita que sale hacia arriba, que es la rama de las que luego salen pues las vides, los racimos de uvas. Entonces Jesús les dice a los discípulos: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y lo primero que pensé es, ¿por qué Jesús usa tanta metáfora agrícola, agraria, ¿no? Pues porque Israel era una sociedad agrícola, era una sociedad de campo, pues el que más, el que menos sabía de qué estaba hablando Jesús, ¿no? Y aquí creo que es importante que sepamos que lo primero es que tenemos un Dios que se acerca, un Dios que se adapta a lo que nosotros sabemos y a lo que nosotros conocemos, que quiere comunicarse con nosotros. Y para comunicarse con nosotros usa estas parábolas, usa estos conceptos, ¿no? Y yo estaba pensando, si Jesús ahora volviera y predicara, pues también se adaptaría. Y seguramente pues usaría conceptos pues como Instagram y como redes sociales y tengo miedo de decir lo que voy a decir, pero bueno, lo voy a decir porque oye, esto es así. Jesús, ¿qué habría dicho? Pues mira, seguramente habría dicho: mira, mi padre
es el dueño de Internet. Y yo tengo Instagram, yo soy el dueño de Instagram. Y si vosotros no me seguís a mí, no sois creadores de contenidos, que no vais a tener seguidores, porque separados de mí no vais a tener a nadie. Entonces yo decía, yo me escandalizaba a mí mismo diciendo, qué cosas dicen, ¿no? Van a decir, este tío que irreverente. Pero fijaos en Jesús, si Jesús volviera ahora, si Jesús hablara ahora, si Jesús estuviera ahora por la calle, estoy convencido de que hablaría así. Porque es que Jesús se adaptaba y decía, pues si es que son de campo, me van a entender. Hay más metáforas de este tipo en la Biblia. Jesús habla de sí mismo como el buen pastor y las ovejas, porque era una sociedad ganadera también. Habla que es el pan de vida, porque entonces hacían el pan en las casas, sabían de qué estaban hablando. Jesús es la roca firme, Jesús es el templo que todo judío, todo israelita sabía dónde estaba, sabía cómo era. Entonces Jesús era un Dios que bajó a la tierra cercano, un Dios que se preocupaba de que la gente le entendiera, que no decía unos mensajes elevados y la gente se quedaba como, ¿qué ha dicho? Que también, pero les daba parábolas, les daba conceptos cercanos. Entonces este es el primer elemento de hoy, ¿no? Que Jesús usa esta metáfora de la vid, una metáfora cercana, pero todavía más, era muy cercana porque en el Antiguo Testamento aparecen varios pasajes donde se describe a Israel como una vid. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 80 nos dice cómo Dios sacó a Israel la vid de Egipto para plantarla en la tierra prometida. Salmo 80, versículo 8. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Entonces, este concepto de la vid se había aplicado en el Antiguo Testamento para Israel, como el pueblo que había sido escogido por Dios. Y el problema está en que Israel falló. Israel fallaba una y otra vez, una y otra vez. Entonces, profetas como Isaías y Jeremías se lamentan de que esa vid que Dios había plantado, que Dios había cuidado, se había vuelto silvestre y daba uvas amargas, o que buscaba frutos para sus propios deleites, para sus propios deseos. Por ejemplo, en Isaías 5, versículos 5 y siguientes, te dice, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, que son amargas. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Entonces, esa viña, el pueblo de Israel se había desviado. Vemos cómo Israel se iba desviando en la historia. ¿Hasta qué? Hasta que llegó Jesús. Que él dice, yo soy la vid verdadera. Y seguramente los discípulos asociaban ese concepto y conocían el Antiguo Testamento y sabían que había ese concepto de Israel como viña, que se había desviado y que Dios decía, vas a ver tú lo que voy a hacer con esta viña ahora, ¿no? También lo vemos en Jeremías, en el capítulo 2, también nos dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿Por qué? Porque había sido pasto de los pueblos ajenos, porque se había juntado con Egipto, estaba buscando en ese momento la ayuda de Egipto. Dice, pues esto es lo que te va a traer el haber dejado a Jehová tu Dios. Dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Israel en ese momento estaba buscando la ayuda de países extranjeros, de Egipto, de los carros, de las cosas que todo país busca. Entonces Dios dice, pero ¿por qué estás buscando lo que todos tienen si tienes esa relación personal conmigo, ¿no? Entonces, había una historia, cuando Jesús habla de que Él es la vid verdadera, había una historia detrás de que Israel había sido la vid escogida por Dios, pero había fallado. Y ese era el drama, esa era la tragedia que Jesús vino a corregir. Por eso dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Israel ha fallado, no va a poder salvarnos. Yo, el Hijo de Dios, voy a ser el que va a poder salvaros. Yo soy
verdaderamente esa vid que va a ser perfecta, a través de la cual va a entrar la salvación. Entonces, este pasaje, para los discípulos, podía tener una connotación bastante más resonante, ¿no?, que para nosotros. Pero bueno, es un poco el romper, ¿no?, de Jesús, como diciendo, hasta ahora había un pueblo escogido, había donde yo había echado donde Dios había elegido, pero eso no funcionó, porque eran humanos, porque tenían pecado y porque se desviaron. ¿Qué pasa? Que ahora he llegado yo, Jesús, y soy la vid verdadera, y eso va a cambiar. Y el primer concepto que vamos a ver hoy es el de permanecer. Jesús dice que es esta vid verdadera. ¿Qué nos dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, esta ramita que hemos visto que sale de la rama principal, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si tú arrancas una rama de un árbol, la tiras, eso no sale nada. Si tú arrancas una rama de la vid, ahí no sale nada, dice. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar fruto, lleva fruto, porque separados de mí, otra vez, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Qué es esto de permanecer? Pues esto de permanecer, yo creo que ya habéis visto que me gusta mucho analizar las palabras, que las palabras son importantes, saber bien a qué se refiere el concepto. Permanecer, el prefijo per, por completo, y manere, quedarse, habitar o esperar. Esto en latín. En griego y en hebreo son similares. Los términos hacen referencia a algo de permanecer, morar, sentarse, quedarse en un sitio. Tú permaneces en tu casa, te quedas en tu casa, en un hotel, en un sitio de una relación continua. Y ya nos está diciendo algo claro Jesús. Tenemos que permanecer en Jesús. Es decir, Jesús quiere que tengamos una relación permanente con Él, del día a día, del minuto a minuto, del segundo a segundo, un flujo de vida constante. Y dices tú, bueno, vale, ¿y esto cómo lo hago yo? Ya te implica algo, porque es que Jesús no te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Porque tú imagínate que te dice, permanece conmigo. Dice, vale, ¿cómo permanezco? Vale, pues yo es que vivo ahí en una montaña, en un castillo, y tú tienes que venir a verme y a quedarte ahí en la ladera de la montaña. Y dice, hombre, señor, es un poco complicado, porque se me va a acabar la comida, va a llover, me voy a estar mal, no hay otra manera de permanecer. Entonces, sí, hay otra manera de permanecer, y es que Él entra en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, ahí vamos a poder permanecer con Él. Esa relación va a ser constante. No necesito ir allá o aquí, no necesito adorar en un sitio o en otro, porque lo tengo en el corazón, porque Dios ha provisto que yo pueda permanecer en Él, porque no me pide cosas imposibles. Vemos que se adapta, que dices, la vid es lo mismo. Dice, tú vas a poder permanecer en mí, porque yo te voy a dar mi Espíritu Santo, te voy a sellar, te voy a pegar a mí, y vas a poder permanecer en mí. Dice, vale, pero ¿cómo permanezco entonces? ¿Cómo tengo yo esa relación constante? Pues te da la respuesta Jesús. Dice, si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Juan, en su primera carta, desarrolla mucho esto de permanecer, de decir, ¿cómo permanezco? Pues dice, los que dicen que viven en Dios, están en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Fíjate. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Aquí, cuidado con las leyes, ¿vale? No nos volvamos legalistas de, venga, pues voy a cumplir la ley, voy a ser perfecto y eso va a servir. No te va a servir, no vas a llegar nunca a ser perfecto. O sea, no creas que dice, cumple la ley, cumple la ley, cumple la ley. Sí, tienes que cumplir la ley, pero no vas a cumplir toda la ley, necesitas a Jesús para que Él dé eso que te falta. Que puede ser mucho, puede ser poco, puede ser buenísima persona, pero te va a faltar algo, siempre. Bastante, ya te lo digo, que es difícil llegar a cumplir la ley. Entonces te dice, los que obedecen los mandamientos permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos.
Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Te dice, ¿por qué? Pues ya te digo que es por el Espíritu Santo. Porque si tú ves los mandamientos, humanamente no puedes decir, no son una carga difícil de llevar. ¿Y qué te dice Juan? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cómo va a permanecer Dios en nosotros? Amándonos unos a otros. A Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento. ¿Os acordáis de cuál era el primer mandamiento? ¿Y cómo tienes que amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso me está hablando de una relación íntima, intensa, personal, de tú a tú. O sea, que quiero que me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que eso no se hace de domingo a domingo. O sea, no, es continuo, es la rama de la vid, que está succionando los nutrientes de forma permanente. Si la rama se separa, la rama se muere. Entonces a mí pues me puede gustar jugar, ¿no? Decir, venga, soy una rama con patas y de vez en cuando salgo, de vez en cuando vuelvo, me pongo ahí otra vez injertado y vuelvo otra vez para allá y me voy a otro sitio y vuelvo otra vez para allá. Cada vez que me voy, pierdo vida. Cada vez que ando a otras vides, pierdo vida. Y no voy a llevar fruto. Si no permanezco, Jesús me dice que esta rama, este pámpano que no lleva fruto, Dios lo va a quitar. Ahí lo pone, ¿eh? Y el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y qué duro es esto, ¿no? Dice, separados de Cristo. Las ramas se secan y ya no pueden producir nada espiritualmente. Y para mí es una lección esto, porque a veces podemos tener una terminología religiosa y hacer cosas en la iglesia, ¿no? Y en realidad no estamos unidos a Cristo. Entonces echamos el ministerio y lo hacemos nosotros y queremos nosotros en nuestras fuerzas y en nuestros pensamientos, y te dice, separados de mí nada podéis hacer. Y por eso es tan importante el estar en contacto con Él y el estar espiritualmente en contacto con el Espíritu Santo y orar, porque todos podemos hacer cosas. Y cosas religiosas, todos podemos hacer cosas religiosas. Hay mucha gente que hace muchas cosas religiosas, muchas reuniones religiosas. Pero si no estamos junto a Él, nada podemos hacer, espiritualmente no va a haber cambios. Entonces dices, bueno, si no permaneces, pues no vamos a llevar fruto. Dice, bueno, ¿y si permanezco? Pues yo estoy ahí y tal. Dice, pues permanezco, me va a ir bien, ¿no? Entonces Jesús sigue hablando y la verdad es que es durito. Porque dice, ¿llevo fruto? Bien, Señor. Dice, no, porque es que si llevas fruto, te voy a podar y te voy a modelar para que lleves más fruto todavía. Dices, ay, esto de la poda no me suena, ¿eh? Entonces, al final es como, sigue usando la misma metáfora. Las plantas hay que podarlas, las plantas hay que sanearlas. Y un poco pasa como nosotros, ¿no? Dice, llevas fruto, pero te voy a ayudar, te voy a seguir ayudando a crecer. Porque es muy importante que crezcas, porque lo que no crece se estanca. Y al final, si nosotros ha habido un día que alguien te ha predicado, que has aceptado a Jesús, y si no, pues hoy es el día. Pero si luego sigues y te quedas en eso, no estás creciendo. Pero es que no te vas a quedar así, es que vas a ir hacia abajo. Porque la vida va a seguir avanzando y tú te vas a quedar en lo que tú has conocido, pero si no cultivas esa relación, te vas a ir olvidando. Si no cultivas esa relación, te vas a ir secando. Si no cultivas esa relación, no vas a aprender lo que tu padre quiere que aprendas para la vida. Porque te van a venir cosas, te van a venir las lluvias, te van a venir las inundaciones, y si no estás bien fundado en la roca y te has quedado en dos ramitas, te vas a ir, te vas a ir. Está la parábola de la buena semilla. ¿Y cuántas personas vemos que conocen a Jesús, que tienen una relación intensa con Jesús, que es una relación real, porque tú los has conocido y dices, ostras, este corazón ha sido tocado, y luego de repente se apartan, de repente, o los vas viendo, y dices, ¿por qué? Pues está escrito, el diablo no quiere que todos se salven, quiere que ninguno se salve. Entonces,
vamos a permanecer. Y si llevas fruto, tu Padre va a hacer que lleves todavía más fruto. Y aquí hay unos cuantos versículos que nos sirven, ¿no? Nos está hablando de que Dios me quiere tanto que cuando yo estoy llevando fruto me va a hacer llevar más fruto todavía. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con la disciplina del Padre, de la Madre. Nos dicen Hebreos, si se os deja sin disciplina, no somos hijos, somos bastardos. Y Dios nos ha adoptado como hijos. Y como nos quiere como Padre, no nos va a dejar. Y nosotros, los que tenéis hijos, sabéis que no dejamos a los hijos. Los padres somos muy pesados, ¿a que sí? Esa es una de las cosas. El padre es la madre pesada allí, de venga, y tira y dale. Y el otro, que me dejas ya. Y el padre sigue. Pues Dios es así con nosotros. Y no nos va a dejar sin enseñar, porque nos quiere. También nos dice, en Hebreos 12, versículo 11, que ninguna disciplina, en el momento que te la dan, es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto. Vuelve otra vez a la metáfora, el fruto. Da fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, vincula el llevar fruto con ser sus discípulos. Es muy importante esto. Este llevar fruto y este seguirle. Entonces, ¿puedo pretender seguirle sin llevar fruto? Puedes pretender seguirle sin llevar fruto. Me puedo sentar allí, puedo leer, puedo estudiar, puedo ser un erudito de la Biblia, saber muchas cosas, y no voy a llevar fruto. ¿Y es lo que quiere Dios de mí? No. Quiere que lleve fruto. Quiere que crezca y que haga a otros crecer. Tampoco os creáis que a mí me gusta mucho eso, ¿eh? A mí me gusta, me pongo en mis lecturas, conozco al Señor, sus ideas, tal, y Dios no quiere eso. Dios dice, tú aprende, vale, pero quiero que lo que tú aprendas se lo digas a otros, no te lo guardes para ti. Hay mucha necesidad en la vida, en las personas. Estamos viendo multitudes que buscan cosas. Están buscando esperanza, están buscando, tienen fe. Allí hay una fe, hay una búsqueda de esperanza. Y eso está allí. Gente, miles de personas que buscan. Y gracias a Dios ha puesto su iglesia. Fijaos qué responsabilidad nos ha puesto a nosotros decirle, ahí está la respuesta. Hay millones de personas que buscan. Y no solo en España, en todo el mundo. Y aquí estamos. Y ¿por qué podemos compartir esa vida? Porque Él nos la ha dado primero y porque si permanecemos en Él, vamos a ser capaces de llevar ese fruto. Vamos a hablar ahora de crecer. Hemos visto, permanezco en Él. ¿Cómo permanezco en Él? Obedeciendo sus mandamientos, amándole con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, gracias al Espíritu Santo, si no va a ser difícil. Y si llevas fruto, Él te va a hacer que lleves más fruto. Entonces dices, vale, yo permanezco. Pues vamos a ver, permanecer para crecer. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y de nuevo, separados de mí, lo estoy repitiendo mucho, pero es que es verdad, nada podemos hacer. Y me lo tengo que repetir mucho porque tiendo a separarme para hacer. Y primero tengo que decir, no, lo hago, pero contigo. Y si no, nada puedo hacer. Entonces, dice, vale, ¿qué es esto de dar fruto? Venga, vamos a ver. Yo no soy una vid, literalmente, no salen uvas por aquí, ¿no? ¿Qué es esto de dar fruto? Gálatas 5 nos habla del fruto. El fruto del Espíritu Santo con el que somos sellados. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz. Aquí cada uva de estas tiene ya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, hombre, claro, si cumples esto, vamos, ya te digo yo que te gradúas bien. Vamos mirando en cuál nos atascamos, a ver hasta dónde llegamos. Ya en el primero, el amor, bueno, paciencia a ratos. Entonces, ¿qué pasa?
separados de Él nada podemos hacer. Otra vez, el Espíritu Santo es el que nos tiene que hacer tener este fruto, el fruto del Espíritu. Si estamos conectados con Él, a través del Espíritu Santo, vamos a tener este fruto. ¿Y qué podemos hacer? Pues esto de los frutos nos sirve para comprobar si estamos conectados o no estamos conectados, porque yo puedo decir, ¿estoy conectado? Sí. ¿Tengo amor, paz, paciencia, benignidad, gozo? No. Entonces, aquí el interruptor le da si no se enciende. Voy a ponerme a orar, voy a ponerme a buscar permanecer en Él, porque a lo mejor estoy haciendo obras religiosas y ya está. Entonces, estos frutos, este fruto del Espíritu Santo, que es uno, en múltiples formas, nos muestran que estamos permaneciendo en Él. Y más aún, si tienes estos frutos, vas a crecer en la fe. Primera de Pedro nos dice, desechando una especie de no frutos, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, es decir, lo que no son frutos del Espíritu, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece, el crecimiento es un concepto que no se puede separar de la vida del cristiano. Si te conviertes y crees en Jesús y te quedas quieto, no estás cumpliendo lo que Jesús tiene para ti como cristiano. Porque nos dice que tenemos que crecer para salvación. Nos dice en Hebreos 6.1 que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque en el primero te dice, bueno, desea la leche espiritual no adulterada. Tú te conviertes, conoces a Jesús, te han hablado de Jesús, te vas a donde sea, te predican y toma. Y dices, ostras, perdido estaba, pero ahora veo. Pero luego te dice, llega un momento que a los hebreos les decía, deja ya los rudimentos, bien, está muy bien, tú conoces que Jesús te ha salvado, te ha sellado con el Espíritu Santo, pero tira para adelante, crece. Deja esos rudimentos de la doctrina de Cristo y dice, vamos adelante a la perfección. ¿Vale? Porque aquí los hebreos estaban, tiro, pero me gusta un poco esto de la ley, ¿sabes? Porque me da más seguridad el hacer cosas para salvarme. Tal. Entonces, deja eso, no eches otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas. Vuelve a crecer. Y es que es así, es que la vida, si no creces, una economía que no crece, se estanca y empieza a decrecer. No puedes decir, yo me quiero quedar así. No. O sea, tienes que crecer para no empeorar. Pues en la vida del cristiano es lo mismo. Si no creces, vas a empeorar. Vas a empeorar en tu fe, vas a empeorar en tus frutos. Y vamos entonces, hemos visto permanecer, hemos visto crecer, y vamos a la última parte, que es moverse. ¿Moverse para qué? Para permanecer. ¿Y por qué? Pues porque si Dios se mueve, si el Espíritu Santo se mueve, si tu relación y el reino se mueven, como dice Miguel Ángel, el reino se mueve, y tú no te mueves, tú te vas a quedar aislado, tú te vas a quedar parado, tú te vas a quedar sin ese fruto. Esto es como que la viña tiene patas y se mueve. Y toda la viña se va, mira. Y tú te quedas aquí y dices, ¡ah! Y yo me quiero quedar aquí. Y dice, no, pero es que el reino, la iglesia se está moviendo. Se está moviendo y tú no te estás moviendo. Entonces, pues aparece que te tienes que mover. Y a mí esto no me gusta nada tampoco, no os creáis que... A mí me gusta estar sentado, tranquilo, en la iglesia, en la silla, calentar la silla, ¿no? Que dicen. Pues eso es lo que me gustaría, ¿no? Pero es que no es lo que Jesús me dice, no es lo que Dios me pide, no es lo que el Espíritu Santo nos pide. En Hechos nos dice en el capítulo 17, en Él vivimos y nos movemos y somos. Como me llamó mucho la atención, ¿no? Pensando en esta predicación, el tema de nos movemos. Nunca me había fijado fíjate, o sea, en Él somos, vivimos y nos movemos. El reino está en movimiento. No hace falta que seamos muy
muy profetas o tener mucha visión, vosotros veis que el Evangelio se está moviendo. La iglesia se está moviendo, la gente tiene hambre del Evangelio. Y eso se ve. Entonces, tienes dos opciones. Nos quedamos calentando la silla o pido a Dios que me muestre lo que quiere de mí en este momento. Entonces, muy importante siempre el ver los tiempos de Dios. Ver los tiempos de Dios. Y en ese momento vas a tener que moverte para permanecer, porque la iglesia se va a mover. El reino de Dios se está moviendo. Yo no me quiero quedar fuera. Si el camión 4 se va, yo voy con el camión 4 ahí. Entonces, esto aparece mucho en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Pablo siempre relaciona su vida cristiana con una trayectoria, con una carrera. Dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque anda, avanza. Es una batalla que tiras para adelante, que tiras para atrás, que vuelves a tirar para adelante. La carrera, hablaba pues como a los griegos, ¿no? Las Olimpiadas, he acabado la carrera. Tienes que avanzar, porque si no avanzas te vas a quedar ahí sin fruto. Y como dice, ¿no? En Filipenses 3, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Había cristianos también en las primeras iglesias que decían, bueno, ya está, yo he conocido a Jesús, yo he conocido la salvación, me quedo aquí y no hago nada más, ya está. Te dice, no lo has alcanzado, estás en ello, estás en la carrera. Dice, sino que prosigo por si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está clarísimo aquí que va, que prosigue, que prosigue, que prosigue. Si tú quieres vivir la vida cristiana sentado, pues no la estás viviendo como Pablo, que Pablo era un hombre, pero bueno, aquí tiene sus versículos, prosigue, 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 muévete. Jesús te dice, el que permanece en mí lleva fruto, y separado de mí nada podéis hacer. Y si Jesús te dice que te muevas para estar conectado a su reino y a su iglesia, vas a tener que moverte. Te quedas sin conexión, se va la pared, te quedas tú desenchufado. Aparece aquí varias veces también, ya en la Biblia, como gente que encontró al Dios verdadero y se enganchó al Dios verdadero. Y me acordaba de Ruth, en el capítulo 1. Ruth y Orfa eran nueras, no sé por qué me meto siempre con Ruth, porque nunca me acuerdo de las nueras, luego me echan la bronca. Eran nueras de Noemí, y ellas eran de Moab, y servían a otros dioses, y conocieron a Noemí, que tuvo una desgracia porque se murieron sus hijos y tal, pero conocieron al Dios de Israel. Y entonces Noemí les dijo, vosotras quedaos, iros con vuestros dioses, aquí se han muerto mis hijos, no pintáis nada. Pero Ruth supo ver y dijo, no, yo me voy contigo. Dice en el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta mujer había visto la buena porción y dijo, no, yo me voy con esta, que esta tiene al Dios verdadero. Y la otra se fue con sus dioses de antes. Entonces, a veces Dios nos puede poner en esta situación de conocerle y decir, pero ahora quiero que vayas hacia allá. Y a veces nos cuesta y decir, no, pero es que yo tengo mis dioses. Déjame, Señor, tener uno por aquí, otro por allá, un poquito, ¿sabes? Te doy 3 días de la semana, o 1, o vamos a regatear un poco, ¿no? Y al final Dios pues lo quiere todo, y Jesús lo quiere todo. En Colosenses 1, versículos 21 a 24, nos habla muy bien de este concepto de permanecer y movernos. Dice, a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, Jesús, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Vale, dice, nos ha reconciliado, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El Evangelio, tenemos que permanecer en él. ¿Pero qué nos dice? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo te dice aquí? No te muevas de la esperanza del Evangelio, pero es que este Evangelio se está predicando por toda la tierra. ¿Quién lo está predicando? ¿Quién lo está predicando? ¿Quién lo tiene que predicar? Entonces, hay muchos versículos que te dicen que no tienes que estar sentado, que el reino se está moviendo. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 27, 27. Lo que os digo en tinieblas, dice Jesús, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mira, el tema de las azoteas no... En Miguel Ángel es un ministerio nuevo, no lo hemos trabajado. Dice, y en 1 Pedro 2, versículo 9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, todos nosotros, que de muchas naciones, ¿ha hecho? Una. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿para qué nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz? Ah, Señor, y no podía ser solo para mí y ya está, que no me gusta andar o predicar. Pues ahí está, permanecer para crecer y movernos porque el reino se mueve. Y a lo mejor es la primera vez que vienes a la iglesia, esto te suena todo más o menos a chino o tal, o a lo mejor no, llevas años, llevas un tiempo, o has conocido y dices, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Ya me lo sé, ya tranquilidad un tiempo, ¿no? Pues lo más fácil es que empieces por un primer paso, para andar, para moverte, pues un primer paso. Y las buenas noticias son que Dios, que Jesús, se ha compadecido de nosotros, sabe cómo somos, sabe de qué tenemos necesidad. Y él mismo nos dice en Ezequiel, el capítulo 34, que él mismo va a venir a buscarnos. En este capítulo habla de los pastores de Israel, de los pastores que tenía Israel, que eran malos pastores y habían dejado las ovejas. Y Dios dice, yo mismo iré, él mismo vino, él mandó a su hijo. Iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Nos está hablando de cada uno de nosotros, de forma súper personal. No está hablando de multitudes y el pueblo. No. Él dice, voy a venir a buscar a Borja, voy a venir a buscar a Sara, y voy a hablar con Sara. Yo reconozco a Sara, y reconozco a Miguel Ángel, y reconozco a Andrés, a Maru. Yo mismo he venido y los he reconocido. Como reconoce el pastor a sus ovejas, porque el pastor conoce a cada una de las ovejas. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y así lo hizo, porque mandó a su hijo. Entonces tienes la ventaja de que no te tienes que mover el primero. ¿Qué nos dice Jesús en Apocalipsis 3:20? Que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Gloria a Dios que Jesús te está diciendo, voy a cenar contigo. Como lo dijo a Zaqueo, prepara que voy. Y no tienes que ir a ningún sitio, y no tienes que hacer nada. Que Jesús, que Dios, ha mandado a su Hijo, y está a la puerta y te llama y dices, ostras, yo abro, yo ceno con Él. Y cuando Él vaya, yo me quiero ir con Él. Y si el reino se mueve, yo me quiero mover con el reino. Y si el Evangelio se predica, yo quiero estar allí. Y es que el Evangelio se predica. Yo tengo ya unos cuantos años y de verdad que estoy viendo cambios. Estoy viendo cambios de cosas que antes era pues muy raro que saliera el tema del Evangelio, de las predicaciones, de los cristianos por ahí. Y está saliendo y el Evangelio se está moviendo.
Y eso no hace falta ser muy erudito para verlo. Te puede gustar o no, pero es así, ¿no? Entonces Él está a la puerta y llama. Y la ventaja es que tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que en Hebreos nos dice que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y nos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está a la puerta, lo tenemos al lado, lo tenemos en la puerta de nuestra casa. ¿Tienes que moverte un poco? Sí, tienes que dar el paso de salvación. Tengo que dar el paso de salvación, aceptarle, pero Él está a la puerta y llama. Hoy te llama. Está a la puerta. Entonces, qué bonito, ¿no? Que tenemos un Salvador que está a nuestra puerta. Y que si le abrimos, dice, si le abrimos la puerta, dice, que voy a cenar contigo. Que no te voy a dejar ya nunca más. Que vaya a estar contigo el sábado, el domingo, el lunes, el martes a las 3 de la mañana, a las 12 de la mañana, en tu trabajo, donde estés. Qué bonito. Que no tengo que hacer nada. Aceptarle, ya está. Me parece, pues, muy bonito. ¿Qué nos dice en 1 Juan 1:9? Que si reconocemos nuestro pecado y se lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ese es el movimiento que tenemos que hacer. El primer movimiento. Luego Dios te va a tocar, luego Dios te va a tratar y luego Dios te va a enseñar y te va a hacer crecer. Pero el primer movimiento es reconocer nuestro pecado, aceptar a Jesús y el Rey de Reyes se va a relacionar contigo de tú a tú. Y no porque yo lo merezca, ni porque sea un ministro o un presidente, porque he aceptado el sacrificio de Jesús. Y entonces tengo un abogado que yo puedo ir, que va conmigo, me dice, a este hay que dejarle entrar. Porque tú le ves así, pero es que no, yo lo he limpiado. Y a este hay que dejarle entrar. Entonces, gloria a Dios por ese paso que Él dio, porque Él fue el primero que se acercó a nosotros. Y Él es el que nos pide ahora que permanezcamos en Él, pero que crezcamos en Él y que nos movamos con Él. Y Señor y Padre, te damos muchas gracias porque tú estás ahí para nosotros, Señor, y porque tú estás ahí para todo el mundo que te llama, Señor, para todo el mundo que acepta a tu Hijo, Señor. No hace falta que sea rico, ni pobre, ni alto, ni bajo, Señor. Estás ahí para todos nosotros, Señor. Estás a la puerta y llamas, Señor. Queremos pedirte el ser de testimonio, Señor, el que tú hagas que tu iglesia sea una iglesia viva, Señor, que hagas vivos nuestros corazones, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Que nos ayudes, Señor, a decir las palabras justas, Señor, y sobre todo a mostrar tu palabra, Señor. Que tu palabra es la vida, Señor. Ayúdanos a ser un espejo tuyo, Señor, un canal tuyo, Señor, que no seamos nosotros, Señor, que no nos pongamos en medio de nada tuyo, Señor, con todas las personas que vengan, Señor, a hablar con nosotros, a mirarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día estar más cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Bueno.